Se aspiraba a realizar un trabajo colectivo que requería de un esfuerzo compartido, que exigía una organización adecuada, pues los artistas se asumieron como obreros comisionados por la revolución en el poder. Por ello, se determina la creación del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, cuya formación se había anunciado desde finales del 1922, hecho que marca la fecha considerada fundacional del movimiento, su manifiesto y su órgano de difusión, el Machete. En una primera instancia fue publicado como cartel y hoja volante en diciembre de 1923 y luego apareció en el órgano oficial del sindicato, el Machete, en junio de 1924. Se trataba de una proclama de fuerte intención política. Como dato curioso, el lema de la publicación había sido aportado por la entonces esposa de Siqueiros, Graciela Amador, y decía así: el machete sirve para cortar la caña, para abrir las veredas en los bosques umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y humillar la soberbia de los ricos impíos. Pronto, después de 5 o 6 números, devino en el órgano del Partido Comunista de México. Sin una amplia experiencia en técnicas murales, los jóvenes artistas comisionados por el gobierno comenzaron la indagación al respecto para elegir la más apropiada. Se vislumbraban 2 caminos: la encáustica, realizada con cera de abeja y copal, técnica que pronto fue dejada de lado, y se abocaron al fresco, de amplísima tradición y consolidación en el Renacimiento. Todos se dieron a la tarea de buscar documentos y fórmulas. Jean Charlot, artista de origen francés, aportó luz en este sentido, y en especial Diego Rivera compartió a través de literatura el quehacer de Cennino Cennini en su tratado de pintura. No obstante, había que considerar que a principios del siglo XX las construcciones en México se realizaban con base en cemento armado y exigían otros componentes. El joven pintor de origen indígena, Javier Guerrero, que ya había trabajado la técnica en paredes de provincia, pues su padre era albañil y decorador al fresco, fue quien aportó el conocimiento ancestral mexicano, con la particularidad de utilizar materiales nacionales, arena de río en lugar de polvo de mármol o la baba de nopal para otorgar solidez a la mezcla. También compartió la elaboración de pigmentos naturales como la piedra de Almagre para el color rojo, entre otras recomendaciones. Jean Charlot, pintor de origen francés y ayudante de Diego Rivera, nace en 1898 y muere en 1979. Dejó constancia de su producción artística en este tablero: Las lavanderas, donde muestra a varias mujeres tallando su ropa en un lavadero de uso colectivo, en el cual se propicia la interrelación y transmite la cultura. En este fresco, que se encuentra en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, las protagonistas parecen soportar los embates de la vida como grandes pilares. Dan soporte, construyen, fortalecen y transforman el destino de la sociedad. La figura central lleva un atado de ropa para lavar sobre la cabeza, y el paisaje de suaves ondulaciones se reduce a un camino serpentino y diagonal salpicado de algunas mujeres que cuelgan ropa sobre tendederos. Masacre en el Templo Mayor o la conquista de Tenochtitlan, pintado entre 1922 y 1923. Utiliza las 2 técnicas, fresco y encáustica. El muro
está dividido por un eje central marcado con un enorme bastón de 3 colores. La disposición inclinada del muro permite imprimir gran fuerza a los soldados españoles, que parecen aplastar al grupo indígena. Charlotte se inspiró en la batalla de San Román, de Paolo Urselo. En el ángulo inferior derecho, 3 hombres atestiguan el hecho: Diego Rivera, Fernando Leal con barba y el propio Charlotte con anteojos. El niño representa el futuro. A lo largo del borde inferior del mural, el pintor escribió: «Fue tanto el alboroto de la ciudad y la vocería que se levantó que a los montes hacían resonar y a las piedras habían quebrantar de dolor y lástima». P. Durán. Esta frase fue tomada del libro del cronista Fray Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme. Charlotte llegó a México en 1921 y comenzó su carrera muralista como ayudante de Rivera en La Creación, en la Escuela Nacional Preparatoria. Aunque consciente del modelado geométrico de las figuras de Rivera, Charlotte tenía conocimientos previos del cubismo por sus estudios en la Escuela de Bellas Artes en París. Esta obra fue pintada en 1922 en el estudio de Coyoacán de Charlotte, que compartía con Fernando Leal. En ella, el pintor concilia 2 elementos aparentemente antitéticos, transformándolos mediante la complementariedad y el equilibrio. Pinta un tema costumbrista en un estilo moderno y abstracto. La contención de la composición es un estudio de equilibrio y geometría que ejemplifica el cubismo planista que Charlotte asimiló en París. La mujer monumentalizada camina hacia el espectador, pero está delante de una hilera de figuras pequeñas y rítmicas que ascienden en la distancia por un sendero serpentino que sube la montaña. El retrato del escultor Manuel Martínez Pintado, con poco énfasis en el fondo, la imagen parece una caricatura: un hombre de mediana edad con una barbilla exagerada, bigote estrafalario y una expresión apesadumbrada. Lleva una corbata a cuadros y una camisa blanca bajo su chaqueta tweed, con aplicaciones de cuero en los hombros. Esta pieza es producto de su interés por los indígenas mexicanos y sus costumbres. Se trata del retrato de la modelo Luz Jiménez, de quien Charlotte recibió lecciones del idioma náhuatl. En Estilista del cabello, título original en español dado por el artista a esta pintura, Charlotte mexicaniza un tema universal, empleado el sentido postrevolucionario del costumbrismo, en el cual la vida cotidiana se calificaba como rural o indígena. Si bien es una obra un tanto sentimental realizada por el pintor después de partir de México hacia Estados Unidos, la obra demuestra el respeto que mantuvo el pintor por el pueblo indígena de México. Como muchas de sus obras de los 30, este tema es un recuerdo nostálgico de escenas presenciadas o imaginadas durante los 6 emocionantes y artísticamente prolíficos años que pasó en México. Este lienzo muestra a una madre alterada sujetando a su bebé con un rebozo verde grisáceo. Sus brazos asoman por debajo de la prenda para sostener a la pequeña que se retuerce. Sin embargo, más que personas individualizadas, la imagen muestra personajes estilizados. Amado de la Cueva nace en 1891 y muere en 1926. Fue un pintor mexicano. Estudió en Roma. Después de su regreso a México en septiembre de 1922, pinta en la Secretaría de Educación Pública 2 murales: Los Santiagos y El Torito. Los Santiagos. Esta danza surgió en España para recordar la expulsión de los árabes de la península ibérica
y representa el apoyo que el apóstol Santiago brindó a los creyentes durante esas luchas. Posteriormente, los frailes la adaptaron con el propósito de emplearla para evangelizar a los indígenas. El pintor recrea al apóstol Santiago, quien con la espada desenvainada y montado en un caballo se dispone a lidiar con los personajes caracterizados con máscaras, garrotes y chimales. El chimali era un objeto defensivo usado por las fuerzas militares de Mesoamérica. En la obra, el pueblo observa la escena. El templo es testigo permanente de la conquista espiritual. El mural simboliza la lucha entre el ser y el deber ser de la naturaleza humana, a fin de lograr el equilibrio individual que se proyectará hacia la sociedad. En el torito se muestra el arte efímero de la pirotecnia, tradición mexicana donde el personaje principal carga una estructura que representa un toro. Por encargo del gobernador José Guadalupe I, se mandó llamar a los artistas Alfaro Siqueiros y Amado de la Cueva para que realizaran un complejo mural en el interior de la antigua capilla de la Universidad de Guadalajara, hoy Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Estos murales fueron una colaboración de dos artistas con estilos artísticos muy diferentes, ejecutados a la perfección en unidad visual. Los murales poseen un fuerte simbolismo socialista, identificado por las estrellas rojas, obreros y máquina. Los dos artistas plasmaron los ideales agrarios y laboristas de 1910. Estas figuras de obreros y máquinas llaman al progreso de la nación y la dignificación de la clase obrera. Aquí en la ciudad, esta obra implica el inicio del muralismo. Aunque ya existían murales de Javier Guerrero en el interior del Palacio de las Vacas, estos no tenían una intención como el de la corriente del muralismo mexicano, que recuerda los ideales postrevolucionarios. Los pintores buscan realzar la figura del trabajador mexicano de la primera mitad del siglo XX y darle el lugar que merece a la mujer mexicana. Este fue el último trabajo de Amado de la Cueva, quien tras terminar los murales en 1926 falleció en un accidente en motocicleta cuando viajaba junto con Roberto Reyes Pérez, quien también participó en esta obra. Fermín Revueltas nace en 1902 y muere en 1935, precursor de la pintura mural mexicana. Su educación elemental fue en México, pero también estuvo recibiendo clases de pintura en el Instituto de Arte de Chicago, de 1913 a 1919. La alegoría de la Virgen de Guadalupe se encuentra en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Es la representación alegórica de la tradicional veneración que se le rinde a la guadalupana en nuestro país. La composición piramidal de esta obra, a la encáustica, coloca la figura de la Virgen en un primer plano. A ambos lados de ella hay dos mujeres que simbolizan el mestizaje, mientras en la parte inferior se observa a un grupo de hombres y mujeres con características de diversas regiones de México. Los conocedores de su obra destacan la destreza y el refinamiento del colorido, la simplicidad lineal y la capacidad de síntesis que logró en la representación, rasgos que lo hicieron sobresalir como artista de su generación. Revueltas tuvo aportaciones importantes a las vanguardias artísticas como el cubismo, el sintetismo y el futurismo, de los cuales tomó propuestas concretas
para incorporarlas a sus obras con carácter nacionalista. Artísticamente, se asoció con los manifiestos del estridentismo y las demandas del Grupo 3030. No obstante, sus pinturas y murales revelan sobre todo a un hombre seducido por la belleza del tema mexicano, y en cambio brillan por su ausencia los cuadros de tema politizado. Las bañistas es quizá el óleo más temprano que conocemos del artista, pues casi toda la producción de este periodo se dispersó en los Estados Unidos a través de la promotora norteamericana Francis Thor. La visión paradisíaca de Revueltas remite en forma voluntaria a los exotismos de Gauguin, y las líneas sinteticistas en la estructura de la composición evidencian su formación culta con conocimiento del postimpresionismo. Aunque la danza del venado ilustra un baile ritual de los indios norteños, el artista evade lo pintoresco y se aleja de las convenciones que se identifica comúnmente a lo mexicano, así como de los arqueotipos del indígena. Quizá tuvo suficiente con su experiencia en las escuelas al aire libre.